Bueno, buenas tardes a todos. Creo que saludar a todo el mundo, ¿no? Pero no sé cuándo nosotros yo lo conozco. Lo que yo digo, no, vamos a hacer, pero es que con saber la diseñadora que me dijo un día, estoy quizá de Payares y te muero cariño de Antonio Guarda. Y dije, cierto, ¿verdad? Y hemos pensado que es lo mejor. ¿Por qué hemos inventado lo de la media edad? Porque si no, nunca llegamos a la acción. Que nos la obra. Por otro lado, le pedimos, vístenos a este lugar y vamos a tener determinada cantidad de gente, no sabíamos cuántas éramos. La próxima vez, por favor, no sé, trabajo aunque sea de mandarle un WhatsApp a Mariana. Está muy bien. Gracias por la organización. Porque por eso Natalia que lleva esto, no sé cuánto. Yo le voy a dejar la para acá. La primero, ahora la recupera. Un segundo que quiero contar. Un anécdota. Yo tuve hace 8 años una actividad con la Uganda. Tengo que parar la conferencia. Y 300 personas. Una persona. Había ninguna persona más representativa de Córdoba que Antonio Gala. Entonces Antonio Gala, que apenas quitaba nada, me hizo así, me dijo, mis queridos rotatorios. Lo dijo de los rotatorios con una manera de colgar en YouTube. Los rotatorios diciendo, sabes, yo a esta edad lo único que quisiera no quisiera volver interior. Porque me encantó. Chica, con los pelos, la posibilidad. Así que, silencio de los jóvenes.
móviles sencillos. No, pero que normalmente que yo pudiera llegar. En la semana que se no pude llegar. Pero una navegador es una gracias a los dos. Gracias, gracias, gracias. No sé qué fue difícil. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, profesor. Yo puedo hablar así, me hablo. Ahora. Vale. Pues nada, buenas tardes, bienvenidos. Y estamos encantadas de estar con todos ustedes que han tenido la amabilidad de empezar la fiesta para mañana y acompañarnos esta merienda y en esta tarde en la que vamos a debatir de una persona excepcional, nuestro amigo Antonio Gala, amigo para todos los andaluces, aunque nació en Berazategui, en Ciudad Real, pero incluso allí reconocen que es un andaluz de pro. Y que, bueno, me sentimos muy orgullosos de que haya vivido por tanto tiempo y que nos haya dejado el legado literario. La noticia de su muerte nos sorprendió el año pasado, y hace ahora aproximadamente, pues vamos, un año y medio. Nos enteramos que Antonio Gala había fallecido. Y había fallecido, pues casi sin una noticia previa de su enfermedad o de su longevidad, que fue un ser muy longevo. Estaba recluido en un monasterio, un monasterio del Corpus Christi de Córdoba, y allí falleció. Falleció con muchos años, algunas enfermedades, con una gran capacidad intelectual bastante grande hasta sus últimos momentos. Se ha retirado a este monasterio, no tenía ya relación con medios audiovisuales, que resumaba del futuro. El monasterio era una edificación del siglo XVII y él vivía en perfecta paz y armonía. Pero no solamente vivía, sino que allí organizó una fundación. Esta fundación era para recoger a jóvenes artistas y que vivieran allí, que tuvieran inspiración allí y que fueran solidarios, compartieran esa inspiración y sus creaciones. Porque una de las características de Antonio Gala es la solidaridad, es su generosidad y es la creatividad. Y eso a lo largo de toda su vida lo desarrolló y también en esta fundación fomentó entre los artistas que eso fuera así, que compartieran experiencias, que fueran solidarios con la creatividad. Desde muy joven, Antonio Gala hace poesías, pequeñas obras de teatro, gana algún que otro premio de juventud. Es un chico bastante hábil con la pluma y tiene una desenvoltura muy especial. También da conferencias en el Ateneo de Sevilla. Con 7 años ya dio su primera conferencia. Y esa capacidad de comunicación, esa capacidad literaria, durante muchos años va a ser su eje vital. Va a realizar estudios en Sevilla, su primera carrera de Derecho. Posteriormente en Madrid termina la carrera de Filosofía y Letras, también la de Ciencias Políticas y Económicas y la orientación profesional de este chico, que era una cabeza muy bien amueblada, de abogado de Estado. Pero no estaba en esto, no decía, y bueno, pasó unos años un poco pensando qué iba a hacer, hasta que decidió finalmente hacer la que su vida incluso profesional, porque Antonio vivió su trabajo profesional, cultivó todos los géneros, ensayista, articulista,
divulgador de conferencias literarias, escribió muchísimo teatro, fue poeta, todo esto lo desarrolló, pero como una actividad activa y diaria, y con una gran creatividad que produjo multitud de obras. La producción fue enorme y la actividad literaria le ocupaba todo el tiempo. Las publicaciones que existieron relativas a su obra literaria, a su producción, a su análisis en distintos aspectos, están hechas por especialistas y lógicamente hay publicaciones muy interesantes. Entre una de las facetas que llegó a un número muy grande fue el trabajo que hizo en distintos periódicos de tirada nacional. Y eran unas columnas diarias. Una de ellas se llamaba Las charlas con Troilo y otra de ellas era La Gama de Otoño. La Gama de Otoño. Aparecían en esos periódicos y las leíamos con mucho interés, porque siempre había un elemento, un punto de reflexión interesante. Troilo, además, a mí me encantaba, porque Troilo era un personaje claro. Un personaje que fue fiel a Antonio Gala toda su vida. Y no se separó nunca de él, estuvo siempre cerca de él. Y a Troilo les tiene otros más, y a todos los tenía cerca de él. Isabel nos contará ahora algunas de las situaciones de esos perritos cercanos que convivieron con él hasta que dejó esta vida que fue la basura de ella y que Isabel nos va a contextualizar también. Pero yo quiero insistir en que el objetivo de esta charla, de esta tertulia, no es para nada un objetivo literario, sino que existen muy buenas publicaciones y especialistas magníficos. Nuestro objetivo es otro, es destacar la personalidad irrepetible de Antonio Gala. Y sobre todo, destacar la vinculación que tiene Antonio con la provincia de Málaga. Es una vinculación artística y personal, literaria, por supuesto. Antonio Gala necesita, el habitante de los 80 que vive en Madrid y que tiene una vida muy agitada, que tiene una vida no solamente creativa, sino con muchos compromisos y se encuentra cansado. También hay una enfermedad por ahí, pero bueno, llega un momento que él quiere encontrar un espacio de paz, un espacio de tranquilidad. Empieza a buscarlo. Y después de una búsqueda que sé que hubo por varios sitios y por varios municipios, también de la provincia de Málaga, compra una finca en el municipio de Alaurín el Grande, una finca grande, la Baltasara. Y la Baltasara va a ser la finca que lo une a Málaga, no solamente desde el punto de vista físico, porque va a pasar mucho tiempo aquí, sino también va a ser posible, va a crear un ambiente, ese espacio, esa finca, ese jardín, va a crear las condiciones necesarias de inspiración para que comience su producción narrativa. Las novelas de Antonio Gala hace sus novelas o parte de la creación literaria de sus novelas de Málaga. La primera novela de Málaga son en total 13. La primera novela de Málaga, de Gala, se publica en 1990. Es el manuscrito carmesí. Le sigue La Pasión Turca, unos años después, en el 93. Granada de los Nazaríes, aparece rápidamente, al año siguiente, en 1994. Y hay una novela totalmente vinculada y explícitamente vinculada a este lugar malagueño. Se titula Más allá del jardín, que da a luz en 1995. Hay también otra novela muy significativa con alusión al lugar, Los invitados al jardín.
Los invitados al jardín, que se publica en 2002, ya su última producción será en 2008, que es Los papeles del agua, porque su última novela, la que publica en 2012, Quinta Esencia se llama, es una colección, una serie de selección de artículos muy significativos de Antonio Gala. Así que, vinculados directamente la inspiración de este jardín tan perfectamente pensado y también vinculado a esta provincia como el eje creativo y la inspiración de la narrativa de Antonio Gala. Estas novelas y estos escritos, además de escritos de otros escritores, se crearon en este jardín secreto. Los llamaba a los amigos que acudían, rara vez acudían los invitados a su jardín. Se formó un círculo creativo importante. Era un sitio único y especial. Y según sus palabras, decía así: ese paisaje verde y escalonado, ese ciclo diáfano, esa luz incansable, conformaban un espacio de soledad, la soledad sonora que él había elegido. A finales de los años 80, Antonio Gala dijo esta cinta, la pasada, para descansar y conseguir la inspiración literaria necesaria para continuar su tarea. Y cuando llega a Málaga, necesita una buena paisajista. Y esa paisajista será Isabel Pallares. Isabel Pallares, especializada en el jardín mediterráneo, lleva una experiencia en la zona desde una década anterior. Ella trabaja aquí desde el año 80, desde los primeros años de la década de los 80. Y trabaja no solamente en espacios públicos, sino en espacios privados. Es la responsable de jardines de muchas villas privadas en Málaga, de muchos jardines de urbanizaciones, de muchos espacios dedicados al golf. Entre muchas de sus intervenciones quiero destacar pues, el proyecto de Soto Grande en el puerto, la fase 1 y la fase 2, de la que es totalmente responsable. Y también quiero destacar espacios urbanos importantes que ha realizado la Plaza de la Solidaridad de Málaga, pero su trabajo no solamente se ciñe a Málaga, en otras provincias, en Madrid, no los contaré, pero también hace proyectos para el extranjero, proyectos que están ahora en Dubái o que están en Bélgica, proyectos de hoteles o proyectos de espacios abiertos. Su trabajo es nacional, es andaluz. Los valores han trabajado mucho porque hemos trabajado mucho en Madrid y han conseguido muchos premios y muchos reconocimientos, como estas carreras. En Madrid, muy antiguo, se llama el sitio Botánico, tiene su nombre, porque tiene 2.500 metros cuadrados de jardín, con especies adaptadas al medio, reconocimiento internacional, y tiene visitarlo en la calle José Salvatore, y eso se quita los espacios para que la gente sea creativa, es decir, la creatividad de esta vez, no solamente llevar la minerala, sino que también los edificios, edificios creativos, edificios tecnológicos. Y hay otro proyecto que también están desarrollando Isabel, que es el proyecto de la ganado un concurso para la rehabilitación de las zonas de la Biblioteca Nacional.
Bueno, pues estamos ante una persona que ya la conoció y que ya su fama la avalaba y que fue la elegida para hacer este jardín mágico que sirviera de fuente de inspiración para artistas. Estoy deseando escucharte, estamos deseando escucharte. Y sí, Graciela, ¿quién las ha organizado en este sitio? No te veo, pero ¿sabes? Tiene que hablar en el Es muy importante. ¿Eh? Bueno, ¿dónde está el ratón? ¿Lo puedo llevar aquí? No, no. No, Bueno, no vas a poder. no, joder, bueno, desde aquí. A ver, mira, voy a pasar si no lo conecto. Sí, sí, está. Bueno, lo primero que os quiero contar es quién era yo en aquel momento, porque no os veáis que venía aquí a Antonio Gala buscando a Isabel Pallarés, ¿no? Pues está bien. Bueno, no. Bueno, os digo, lo primero que quiero explicaros era quién era yo en aquel momento. Llevaba muy poquitos años en Marbella. No ganamos el día que merece, a Pallares ni le interesaba, vamos. Lo que pasa que, bueno, pues yo había llegado hacía 2 o 3 años, llevaba en Marbella desde el año 84 y me encontré que Marbella era, uf, era una tierra de oportunidades, era un sitio floreciente, era un sitio alegre, era la tercera parte de lo que es ahora y había muchos arquitectos más o menos de nuestra edad, también recién llegados o no tanto, pero vamos, era un número manejable de profesionales. Entonces, bueno, yo en aquella época mi estudio se reducía a una mesita de trabajo con una escuadra, un cartabón, unos lapicitos de color y una calculadora y una máquina de escribir. Ese era mi estudio. Pero afortunadamente tenía un cuñado muy generoso, que era un arquitecto que tenía un gran estudio y siempre me dejó un rincón en su edificio y aquello a mí pues me dio la vida porque ese era mi centro de operaciones. En aquella época no había ni teléfonos móviles ni redes sociales y la comunicación se hacía un poquito de tú a tú. Entonces era muy común, eso te acordarás, Graciela, cuando te iban a saludar a tu estudio, los constructores, las paisajistas, íbamos al estudio de Graciela y la saludabas, Graciela, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué tal estás? Oye, qué obra tan bonita has hecho en tal sitio. Entonces Graciela te dice, oye, por cierto, pues aquí tengo un cliente, en fin, y se generaba un tipo de relación muy de tú a tú, muy agradable, muy simpática, y siempre los arquitectos se proporcionan. A mí me proporcionan muy trabajo. Y además te enrollabas un poquito con los delineantes, que lo sabían todo, los delineantes, y que además a mí me facilitaban mucho mi vida, porque cuando tenía un agobio de trabajo, los llamaba rápidamente para que me hiciesen unas horitas fuera de su horario laboral. Bien, esto hizo que yo me relacionase mucho en el mundo de la arquitectura, de la construcción, el mundo que en realidad me interesaba a mí para conseguir clientes. Y estaba yo en aquella época, bueno, pues tendría yo 28, 29 años, llevaba aquí 2 años escasos y en ese momento me llamaba un delineante proyectista con el que había trabajado ya en algunas obras, se llamaba Melchor Díaz y me llamaba Melchor. Este delineante, además de trabajar en un gran estudio, trabajaba con una empresa constructora. Entonces me llama y me dice que tiene un cliente muy bueno en Alaurín el Grande, que es Antonio Gala, y que estuvo en una reunión ayer con él y que estaba muy nervioso con el tema del jardín, porque no sabía cómo afrontarlo y tal. Y entonces él me sacó a mí, me dijo, pues mira, yo conozco a Isabel Pallares,
Digo, bueno, pues dile que venga. Mira, dale un plano, acompáñala a ver la casa, a la huerta, enséñaselo todo muy bien, le transmites todo lo que te he transmitido y dile que en 10 días vuelvo y hacemos una reunión. Que me traiga una idea, que sobre una idea podemos hablar. Bueno, dice eso, me he hecho, os podéis imaginar, yo me caigo redonda, me tiemblan las piernas, pero bueno, lo primero que hice fue llamar a mi madre. Mamá, ¿no está salido? Y mi madre, que esto es muy de madre, de todas, ay, a mi amiga Antonio Gala que cogió con él en el colegio, y que además el primo de tu tío estuvo en el convento de monjes cartujos de Jerez. Ah, ¿cómo nos moja cartujotes? Sí, hace muchos años. Mira, sé que tú eres sobrina. Yo no le iba a decir nada porque yo iba muerta de miedo a esta entrevista y eso es lo típico que nos dicen las madres. Y bueno, pues no, la verdad que lo agradecí mucho porque la pista de que haya estado de que haya sido seminarista Cartujo, a mí me sugirió muchas cosas, este hombre tan espiritual. Bueno, y entonces me llama Melchor y me dice que al día siguiente nos vamos a conocer la casa de Antonio Gala. Me llama a conocer la casa de Antonio Gala, llegamos a la huerta y la verdad que una visita súper importante y súper productiva. Yo me encontré que la casa de Antonio Gala era una casa muy sencilla, muy austera, era una casa de muros de carga, estaba encalada, los suelos eran de barro. Él había aprovechado una construcción inicial pequeñita y sobre eso había ido aumentándolo. Pero no obstante, era una casa bastante reducida y muy humilde, muy sencilla, muy confortable. Una casa muy malagueña, muy de la vuelta malagueña. Tenía sus muros de carga, los huecos exteriores eran pequeños, no eran grandes ventanales ni grandes cristales. Era una casa muy mediterránea con carpintería de madera y sus vigas vistas. Esta casa, lo único que tenía era un patio pequeñito de acceso que daba entrada a la casa de los guardas y a su casa, a la puerta principal que daba acceso a su hall, su salón y su comedor. No tenía más en la planta baja, nada excesivamente grande, y una escalera que subía al primer piso. Y en el primer piso lo que me encontré es una habitación muy amplia, que era su cuarto de trabajo, su mesa de trabajo, su sofá, su mesita para tomar el té. Yo he tomado muchas veces el té ahí. ¡Ay, qué agradable! Y además, luego esta habitación de trabajo daba entrada a su habitación. Y su habitación era una auténtica celda de monja y Cartujo. Era una celdita con una cama justita, con las mesillas de noche de obra, con su crucifijo, su virgen. Era una casa especialmente espiritual, ¿no? Y un pequeño baño en un lateral que en los huecos de entrada al baño había sacado unos armarios con cortinas que se corrían. La que sea más sencilla no podía ser. Hasta ahí todo iba cuadrando fenomenal, porque todo encajaba muy bien con un intelectual. Si me llega a llegar a una casa en primera línea de mar, me vuelvo loca. Pero aquí iba encajando todo muy bien. Bueno, me cuenta Melchor que esta casa Antonio Gala la quiere única y exclusivamente para trabajar, para recluirse, para descansar, como ha dicho Ana. No va a dar fiestas, no va a recibir a nadie importante. Es un sitio de trabajo. No obstante, tenía un manejo ese lateral que tenía la habitación de su secretario, un apartamentito chiquitito para el secretario y dos celditas para invitados, pero como muy pequeñitas y para que no esté mucho tiempo, para que esté mucho tiempo. O sea que estaba todo bastante claro. Bueno, cuando llega la huerta, la huerta eran 3 bancales situados, esto no tiene, así, mira, eran
Espérate, vamos a ver. Eran 3 bancales. Mira, aquí se ve una plantación de naranjos perdida y maltratada, pero eso originalmente era un bancal muy grande con unos naranjos muy bien cuidados. Era primer bancal de naranjos bien cuidados, un segundo bancal que es donde se sitúa la casa. Este es el extremo del bancal y hacia el sur había una extensión de tierra bastante generosa, ¿eh? Pero que estaba toda expedita para posiblemente situar ahí el jardín. Y luego un tercer bancal, que es este que se ve aquí, ¿dónde está el ratón? Aquí. Es este que se ve aquí, que había otra plantación de naranjos y había unas eras plantadas con coles decorativas, porque estaban así enormes, verdes, con unas hojas verde oscuras. Entonces le daba todo aquello un aspecto muy, muy nice, porque estaba especialmente bien cuidada. Entonces esa casa tan confortable, tan pequeñita, esa huerta tan maíz, bueno, esto me sugiere muchísimas cosas. Y cuando estaba viendo la parcela y el jardín y lo que íbamos a hacer, pues me di cuenta de una cosa muy curiosa. Esta parcela, esta huerta está situada en una hondonada, en una vega de un pequeño río. Y no había vistas al mar, no había vistas a ninguna parte. Y estaban confinadas, no había horizonte. Esas vistas estaban confinadas por una secuencia de suaves montículos de Málaga, donde no había casas, donde no había vecinos, estaba totalmente aislada. Esta parte frontal era una secuencia de montículos. Aquí comprendí que el recogimiento de esta persona tan espiritual es que estaba presente de una forma natural. El paisaje ya estaba dando el estilo de jardín que teníamos que acometer. Es que todo era espiritual. Ahí comprendí perfectamente por qué había comprado esta finca. El huerto recogido en un valle, el recogimiento, el silencio, la privacidad, los límites creados por los propios montes. Todo confinaba como un jardín de círculos concéntricos que van a centrarse en la casa. Era bastante sugerente el tema, sobre todo teniendo en cuenta la persona que nos ha contado, que era Antonio Gala, que era tan peculiar. Bueno, tengo que contaros ahora mi primer encuentro con Antonio Gala, pero antes os voy a decir quién era para mí Antonio Gala en este momento. En este momento, Antonio Gala era un señor mayor con bastón, o sea, básicamente es un señor muy importante que escribía mucho, muy mediático, número uno de la intelectualidad, un señor mayor con bastón. Yo leía los artículos del periódico de la ABC que tenía su foto, las imágenes no eran tan nítidas como ahora. Entonces, las imágenes de ahora son muchísimo más claras. Y en la televisión, yo creo que en aquella época tenía televisión blanco y negro, ¿vale? Entonces, las imágenes en televisión tampoco eran tan nítidas como ahora. Y entonces, recibo una llamada, fijaros qué nervios, recibo una llamada, cojo el teléfono y digo, soy el secretario Antonio Gala. Hombre, mira, vamos a estar dentro de 3 días en Marbella, en San Pedro de Alcántara, y si te parece bien, nos gustaría tener una entrevista contigo y que nos expliques lo que Antonio quiere conocerte y que nos expliques qué propuesta nos haces. Total, que yo sería ya muy bonito, claro, os podéis imaginar, el siguiente, ni el día de Antonio Gala. Yo había preparado un planito, no, es que he puesto esta foto porque yo creo que cuando yo conocí a Antonio Gala era esta época. Era esta época. Entonces yo había preparado un planito para enseñárselo. Quedo con él en la cafetería en San Pedro de la Cámara y cuando llego, llego a Antonio Gala a las 6:43 y de repente se levanta Antonio Gala y es un señor espectacular. Era un señor alto, bueno, no era gigante, pero tenía una
¿no? Su bastón, su camisa bien planchada, su pantalón, su raquete, ¿no? Un zapato limpio. Era un señor guapo, guapo. Y entonces me salió del alma decir, pero qué joven es Antonio Gala. Entonces, a un ya fue el flechazo. O sea, me se todos. Entonces, Antonio Gala soltó la cara. Pero bueno, digo, sí, es que yo le conocí a usted de las fotos de una BC y de la televisión. Y no me digas esas fotos, qué horror. Y sí, efectivamente salen, son mayores. Además, fíjate, ¿sabes lo que pasa con la gente joven? Que la gente famosa, la gente conocida, pues creéis que lleva toda la vida famoso. Creéis que lleva 50 años famoso. Porque tú, Lola Flores, me puso el ejemplo de Lola Flores. ¿De qué edad tiene Lola Flores? Grandísima. Lola Flores tiene, bueno, no sé la edad que tenía en aquel momento, a lo mejor tenía 40 años. Como yo la conocía de toda la vida, bailando los escenarios, la batalla, tal, pues entonces, dije, sí, sí, mira, tienes muchísima razón. Es que esas fotos son horribles. Y luego eso, la gente joven nos hacéis mayores a la gente famosa. Bueno, de ahí alto. Oye, ¿tú eres de Córdoba? Ya tenía que empezar yo con lo de mi madre. Digo, sí, sí, yo soy de Córdoba. Hombre, pues fíjate que yo era muy amigo. ¿Tú qué tienes que ver con fulanito? Pues sí, es que es tío mío. Hombre, entonces tu tía es la guapa que sí, sí, esa es mi tía. Ahí saco muchos nexos de mí, pero ahí ya la relación, o sea, ya ves, cuidado, lo que quieras entre Antonio Gala y yo, vamos, yo me encontré comodísima, Antonio. Bueno, y aquí os tengo que hacer un inciso. Fijaros. Es que era este el que yo conocí. Eso es un señor de 50 años. Pero ¿por qué un señor de 50 años es un señor joven? Y tampoco está tan joven, porque esos cipreses que los planté yo grandes, pero jovencitos, esos cipreses tendrán plantados ya hace 8 años. Y, o sea que era muy joven, muy joven. Bueno, hasta ahí todo muy bien, ¿verdad? Pues tengo que hacer un inciso, cuando muere Antonio Gala, llega el bombardeo mediático, empiezo a leer por todas partes y para no aburriros lo que os ha contado Ana, que íbamos paseando Ana y yo y me pongo a contarle mi experiencia con Antonio Gala y Ana me dijo, oye, lo que hemos contado es precioso, digo, así, y dije, sí, sí, es muy bonito, ¿por qué no lo contamos? Y bueno, y por eso surgió esta reunión. Bueno, aquí os quiero hacer un inciso. Leyendo todos estos periódicos y leyendo todos estos artículos leí una cosa que me impactó. Luego también ocurre una cosa, cuando tú tienes un cliente de 38 años atrás y tu vida ya se empezó a trabajar mucho, has empezado a tener niños, te has casado, en fin, tu vida ha ido para adelante, ya no te acuerdas del jardín de la temporada, ni te acuerdas de nada. Pero ese bombardeo mediático me hizo a mí sacar de la memoria, incluso sacar documentos que yo tenía de Antonio Gala, sacar un pequeño plano que encontré, en fin, y me remoró mucho aquella experiencia tan gratificante. Y os hago aquí un inciso que leí en aquel momento en un periódico y que tengo que decir que me impactó. Mira, Antonio Gala, desde la perspectiva intelectual, se le conoce por valorar la contribución de otros y fomentar un diálogo enriquecedor. Su disposición a apreciar las ideas de los demás era una generosidad enorme, donde te hacías sentir importante y te valoraba muchísimo. Y en ningún momento pretendía él hacerse protagonista de tu idea. Y entonces eso me llevó a mí pues, a tener una reunión con él sobre el jardín muy bonita. ¿eh? Esto, es lo que realmente despertó en mí este interés, porque era lo que yo sentí después de mi primera reunión con él. Y verlo escrito, dije, qué verdad es que a mí me ha impactado la generosidad y lo humano y lo bueno. Una persona buena. Yo creo que una persona buena. No se enfadaba, había que verlo, pero nunca le he visto enfadado, la verdad. ¿Esto se ha apagado? No. ¿No?
¿Se ha apagado? ¿No? Vale. Bien. Bueno, entonces yo llego toda timorata. Funciona. El micrófono no se oye. Ahora. Yo llego toda timorata y saco mi rollito de papel. Yo he recuperado este plano que lo tenía un poco perdido por el estudio, le he metido un poco de tecnología moderna para mejorarlo, porque aquello va impotable. Entonces, me había transmitido su encargado de obra esta explanada, esta era la casa, esta era la casa. Aquí os la... Espérate. Esta era la casa. ¿Se ve no se ve? Bueno. Bueno, esta era la casa, este era el carril de acceso. Las bancadas de la huerta estaban en distintos niveles, en nivel descendente, y aquí aparcabas el coche, ¿veis? Sí. Aquí aparcaba el coche y este era el acceso a un patio, le llamaba yo, que daba acceso a un patio de acceso a la casa. Esta era la casa de los invitados y del secretario, este era su salón y arriba estaba el dormitorio. Bien, como veis, yo lo que proponía desde el principio es hacer una especie perdón, que se me ha ido de ella. El secretario me dijo que no quería tener un jardín demasiado grande. La explanada que se extendía delante de la casa era enorme. Entonces, él no quería tener casa, tenía guardas y no quería tener jardinero ni quería complicaciones. Entonces, a mí se me ocurrió que dado que este entorno tan envolvente, tan de delimitaciones, pues vamos a seguir repitiendo las delimitaciones. Entonces, lo que se me ocurrió es dejar zona de jardín delimitada por objetos de Mirto y crear una secuencia de espacios que nos iban a llevar a distintos sitios. Teníamos el jardín de acceso, el patio de acceso, y como había tantos metros y tantos espacios acotados, íbamos a seguir acotando todo. Aquí cerrábamos el jardín de la zona interior, de la zona exterior, de llegada de la gente. No queríamos que la gente entrase por aquí. Dejábamos esta puerta, una puerta que a lo mejor en algún momento saldría, pero la salida obligada al jardín era a través de su casa. Bien. A mí me había infundido todo esto, pues me había infundido mucha espiritualidad, mucho jardín para la meditación, mucho jardín para pensar, un espacio para escribir. Realmente estaba todo bastante claro. Yo había utilizado los grandes setos de mirto o arrayán, que es esa planta para los jardines hispanoárabes, que es una planta endémica, autóctona de España, del sotobosque mediterráneo, que además es muy resistente, necesita poca agua y poco mantenimiento y verdaderamente se conforman unos setos enormes que nos van creando todo este con la parte principal de la casa y bueno, pues vamos, aquí creamos un eje muy importante que ahora os lo explicaré. Este es el eje de la zona de entrada, un eje secundario para ver las vistas de la huerta y para dar conexión con la A. También nos propuso que por favor hiciésemos una visita. Quisimos hacer una alberca pequeña, donde el inicio tiene esta fuente y a través de un canal de agua. Y este eje que damos era la parte principal del jardín. Este eje lo que hacía era marcar el punto cardinal más importante del jardín. Los puntos cardinales están marcando el norte y sur. El sur es este es el norte. Yo situo en esta zona
utilizado por él de esta pérgola, proponía una pequeña fuente. En los jardines medievales, el agua era el símbolo de vida, era el símbolo de espiritualidad, era el símbolo de purificación, era el símbolo, en el jardín del Edén, era la fecundidad, la pureza. Los monjes lo utilizaban como dentro de sus jardines como un lugar de meditación. Como el ángel para la vida, sitúa de cuatro cipreses enmarcando este punto muy, muy importante, de los cipreses que simbolizan la eternidad. Que se van al cielo, parece que se van mostrando a Dios. Y a través de esta fuente conectaba un pequeño canal, llegaba a la alberca, hacía un ruido muy, muy tenue del agua cayendo. Y a partir de este eje continuaba hasta aquí, y aquí le situábamos un gazebo o un pabellón. En realidad, yo lo que quería de este gazebo o pabellón que fuese una puerta de salida al vergel. Aquí ya era un jardín salvaje, era una huerta, era un espacio, pues yo en principio le planteé una huerta de naranjos. En un momento dado tuvieron huerta de hortalizas, tenía un paseo Antonio Gala para pasear, pero este gazebo Antonio Gala le encantó. Entonces yo le había situado dos banquitos en los laterales del gazebo, la que ponía en una mesa y se sentaba ahí horas para no sé si también, para pasar. Esto debe ser un espacio muy contundente. Tenía su base en los jardines medievales. Incluso yo me propuse que estos caminos no iban a ser muy anchos. De hecho, cuando me parece que tenían 50 centímetros, es que tienen 50 aquí, el canalón de agua y 50 en el otro lado. Los monjes medievales, cuando paseaban por estos huertos, tenían setos de romero, de lavanda, y las túnicas que moverse entonces estaba bueno, se me encantó. Estaba bien, bueno, yo seguí contándole. No, es que era muy respetuoso, es que bueno, pues aquí, fijaros qué curioso que, bueno, aquí he marcado la zona de entrada, la zona del eje contundente, que es la base del jardín, y este eje secundario, lo que te da es vista sobre la deja, es un espacio un poco más perdido, bueno, pues puede ser una zona estanciera, que acabaría poniendo él una mesa y sus sillas para estar con sus amigos o cualquier cosa. Y también quedaban unas zonas de paseos laterales por esta parte de abajo. A ver si lo vuelvo aquí está. Unas zonas de paseo por estas partes de abajo, que esto ya iniciaba un talud de bajada a la huerta, al bancal tercero de la huerta. Y aquí se le generaba, fíjate qué gracioso, porque aquí quedaba un patinillo que de una ampliación que habían hecho, había quedado un patio muy estrechito, un patio no tendría más de 3 metros y como muy profundo. Y entonces yo le propuse plantar un limón trepador en la esquina, que puesto tan protegido que iba a vivir el limón precioso, y eso me encantó. Entonces puso una mesita en la pared que decía, esto es una mesa pero tenía mucha gracia. A todo le veía una utilidad. Bien, entonces, bueno, a ver que no me pierda. Que no me pierda. Este era el acceso al vergel a través de esta. Ha salido otra vez. No sé por qué. Bueno, voy a avanzar. Bien, esta es la zona de la entrada que os la voy a describir, donde en la sucesión de espacios estanciales, en la zona de la entrada, creamos una estructura de elementos no vegetales arquitectónicos
que configurados mediante un bordillo acotamos toda esa zona y creamos un borde visto de vegetación. Aquí estás. ¿eh? Simplemente un bordillo en este espacio para separar la zona de acceso con la zona de coches. Que se vea la zona de coches siempre es feo. Y luego un bordillo también que configuraba un macizo de borde mixto pegado a la casa. Aquí había una plantación de boleo tipo jazmín, tipo alguna salvia. Era bastante caprichoso en cuanto a las plantas, en el sentido que le gustaba tener, se ha apagado, que le gustaba tener un poquito variedad de todo. En este alcorque banco que le propuse yo, lo importante que era tener ese banquito para las tardes de verano para sentarte y descansar, pues le propuse meter un olivo que incluso teníamos comprado muy bonito, pero a última hora un amigo suyo le regaló una palmera que no era demasiado bonita, bueno, que son estas dos palmeras, y el sentido práctico no Navarra utilizó las dos palmeras que le habían regalado. Bien. Aquí, este espacio, que es la alberca, que es la continuación de la fuente con el canal de agua, este es el canal tan estrecho para pasar, seguramente la ropa te toque los setos de relleno. Esta es una zona que utilizaba mucho él, tenía su banquito y su mesa y en cualquier sitio se ponía a escribir. Era una zona muy agradable. eh, pues amplia relativamente, pero bueno, muy manejable. Es una secuencia de espacios todos no excesivamente grandes. Este es el final del gazebo con los dos banquitos que daba acceso a este vergel, a este vergel, y que por otra parte él también lo utilizaba mucho porque le encantaba ver el agua caer a la alberca, el agua del canal, y sobre todo ver la fuente y con los cipreses que más o menos se ven en esta zona. Este es el canal y el paso estrechito, la alberca y la salida al vergel. Ahí, ahí se ve la salida al vergel, que hay unos eucaliptus y hay plantados unos arbustos, un poquito boleo, un poquito desordenado, pero que le da un aspecto muy bastante de huerta. Esta es la fuente con los cipreses. Como veis, todo era muy sencillo. Aquí los límites del jardín vuelven a repetirse. O sea, ahora es una secuencia de límites en distintos planos. Esto es la pérgola que rodea la casa, cubierta por una glicinia que le da una sombra muy densa, pero que construyeron este murito que vuelve a ser como otro seto de separación. Tú fíjate la cantidad de límites que estamos pasando hasta llegar a la casa. ¿No? O sea, límites creados por los muros de la propia pérgola, sombra creada por las plantaciones de glicina, más allá del jardín. Bueno, esta es la pérgola que tanto utilizaba él, no puede ser más sencilla, más casa de campo malagueña. Sí. Y bueno, cuando yo termino de exponerle todo esto, cuando yo termino de exponerle todo esto, espera que esto me había escrito, eh, cuando termino de exponerle todo esto, me dice, bueno, mira, Isabel, esto me ha encantado, pero ¿tú qué jardín me has hecho? Me has hecho un hortus conclusus. Esto es el jardín por excelencia. Es el jardín que se hacía hortus conclusus, quiere decir huerto cerrado. Es el jardín que se hacía en la Edad Media, que estaba confinado por muros o por muros de obra o por vallas de vegetación. Estaba destinado básicamente a las abadías y a los conventos,
eran huertos donde se hacían plantaciones medicinales y donde los monjes aprovechaban para sus momentos de meditación y de oración. Este es un jardín, entonces empezó a hacer ahí un discurso del jardín que yo le había contado. Sí, pero bueno, tenía que haberlo grabado. Entonces no había teléfonos móviles para grabar. Hizo un- hizo, bueno, una descripción del jardín mío como no podéis imaginar. Dijo, es que lo bonito de esto es que es un jardín que invita a la meditación, que es un jardín para, para pensar, para meditar. Eh, Son los huertos medievales. Espérate que he perdido las fotos. Este es un Hortus Clausus del monasterio de Yuste. Generalmente estaban divididos en 4 partes, utilizaban los setos para confinar los espacios de plantación, solo había un punto de agua en la parte central y utilizaban estas aguas para, para purificarse, para meditar. Y incluso este Hortus Clausus en diferentes momentos va evolucionando. En el Renacimiento se sigue manteniendo, pero cada vez se va incluyendo más en las casas unifamiliares. Se hacen las casas con un Hortus Conclusus con fines, en principio, domésticos para alimentarse, pero también poco a poco cada vez más con fines ornamentales. En Oriente empieza también el Hortus Conclusus a copiarlo en muchas edificaciones. De hecho, las casas de Marruecos, los riad de Marruecos, tienen su Hortus Conclusus en el centro de la casa. Lo que pasa, bueno, y también este Hortus Conclusus está muy asociado, todo esto me lo decía Antonio Galán, pero no como lo digo yo, o sea, no os puedo explicar cómo lo decía. Esto está asociado al jardín del paraíso, a la descripción en la Biblia del jardín del Edén, donde el Edén es un huerto de frutales regado por 4 ríos, donde el hombre es plenamente feliz en su convivencia con Dios y con el cielo. El agua va a tener en todos estos espacios un protagonismo muy importante. Incluso en los cuadros del Renacimiento y de la Edad Media, el agua y el Hortus Conclusus y los frutales es un símbolo de la Virgen, es un símbolo de pureza, de virginidad. Bueno, y mm, acabar, yo quería acabar esta charla con el título de Más allá del jardín, porque es un juego de palabras muy bonito, más allá del jardín, porque eh, eh, muy en la línea del Hortus Conclusus, que más allá del jardín todo está confinado. Veníamos hablando, la frase más allá del jardín implica un límite. Deducimos que el jardín no es infinito, el jardín no es ilimitado, sino que es un espacio confinado, con un final. Si tenemos en cuenta que la naturaleza para el hombre en la Edad Media era un sitio hostil, era un sitio agresivo, era un sitio poco seguro. Entonces, nosotros como paisajistas, que hemos heredado un poco esa tradición de la inseguridad, tendemos a coger un trozo de la naturaleza y representarlo a la escala de cada cliente o a la escala de cada persona en su jardín. Esta naturaleza, este trocito de la naturaleza, la domestica para hacerla a su manera y a su escala y a su tamaño, al tamaño de su vida. Es un espacio que de esa manera convertimos en el jardín en una habitación que vamos a vivir día a día y que nos recuerda a la naturaleza, nos protege de la intemperie. Esta obra
la escribí y cuando la terminó, me dijo, "Ala, tienes que leerla, aquí la tienes y me la dedico". Y ya está. Y ahora para terminar, quería ponemos una cosa muy bonita que he encontrado. ¿Lo tienes ahí? Sí, puedo. Ya está, ya está. He encontrado un vídeo muy bonito. ¿Lo tienes? Necesito salir de aquí. ¿No? Aquí, vete, cierra. Espera, a ver si se ha salido. Ya cortando el cabo. Espera, ya un día. Sí, Marité, ¿dónde estás? Ven un segundo que no puedo. Ay, no lograba enganchar. estoy apretando, tienes mal el puerto. Venga, búscalo. Se borró. ¿Se te ha borrado? No. Ah, no. No, Aquí encontrado. es que no es el correo. A ver, tenía el papelito aquí. Bueno, espérate, te lo busco yo. No, Con había un internet. papelito con la contraseña. Es que es lo que falta. Si no, a ver, debería estar.